Nos disponemos a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Siguiendo con el estudio de este precioso libro, hoy con el tema Sufriendo bajo el fuego de prueba. Primera de Pedro 4, 12 al 19 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida y ladrón y malhechor, o por entremeterse en ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, por esta enseñanza que hoy tú nos traes. Gracias, Señor, porque cada día tú nos edificas, tú nos diriges conforme a ella. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas para este pueblo, según su necesidad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hoy continuamos con este estudio de la primera carta de Pedro. Este es la parte número 17 predicaciones ya llevamos de este precioso libro que fue escrito, recordemos nosotros, a cristianos perseguidos, a cristianos que estaban siendo atribulados. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia es muy clara en que cada cristiano que vive por Cristo y testifica de Cristo tiene que experimentar en cierta medida tribulaciones, persecución. Eso hace parte de nosotros como cristianos. El mismo apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo 3:12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Es decir, todos aquellos que nosotros vivimos cerca de Dios vamos a tener que padecer persecución, porque estamos dentro de un mundo de maldad, dentro de un mundo que es enemigo de Dios, y por tanto nosotros vamos a ser perseguidos tarde o temprano, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en el vecindario o dentro de nuestra propia familia. La misma palabra enseña que los primeros enemigos serán los de tu casa. Entonces vamos a ser atacados en diferentes ámbitos, y el cristiano tiene que esperar eso. Una oposición, va a haber oposición. Estamos rodeados de gente que resiste a la verdad, de gente que ataca la palabra de Dios y que se oponen furiosamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses 3:2, el apóstol Pablo pide que oren por él, porque Pablo, quiero decirles a ustedes, fue un hombre muy atribulado, muy perseguido, y pedía continuamente a la iglesia que oraran por él. Cuán importantes son las oraciones de las personas por nosotros, de que oremos unos por otros, porque en las oraciones vamos a poder nosotros experimentar esa fortaleza para poder resistir la persecución, las pruebas. Y Pablo en este pasaje él pide oración
porque no de todos es la fe. Hay gente que no es de fe. Usted le comparte a algunas personas de este camino y pues la mayoría van a rechazar, porque no todos es la fe, no todos van a creer. Eso es lo que hay que entender, pero nosotros tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, compartiendo y orando unos por otros para que podamos ser fortalecidos por el Señor y el Señor nos guarde de todas esas situaciones tan difíciles. De esto ya tratamos en el primer capítulo de esta carta, ¿sí? En el capítulo 1 de Primera de Pedro, pero ahora el apóstol Pedro en este capítulo 4, el versículo 2 en adelante, nos habla de otra clase de persecución, nos habla de otra clase de pruebas. Y en el versículo y en esta sección de la carta del apóstol Pedro nos habla precisamente, gloria a Dios, nos habla precisamente del fuego de la prueba. El fuego de la prueba habla precisamente de que nosotros vamos a tener que pasar por fuego. Y esto pues a nadie le gusta escucharlo, pero es la verdad. Todos vamos a tener que pasar por el fuego de la prueba, y de esto el apóstol Pedro nos habla aquí. Veamos 1 Pedro 4:12, miren lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Hablando de ese fuego de prueba que vendría sobre ellos. Recordemos que la iglesia del primer siglo fue una iglesia muy perseguida, muy atribulada. Por un tiempo, después de que Cristo murió, el Imperio Romano miraba a los cristianos como una secta del judaísmo y no lo miraba tan amenazante. Pero después de un tiempo, de unos años, Nerón, el emperador Nerón, fue el que encendió en el Imperio Romano esa persecución a muerte terrible, que demoró más o menos como unos 300 años, en donde los cristianos eran echados al Coliseo romano. Hay algunas películas que documentan esto. Es tremendo lo que hacían estas personas. Mire, estaba el emperador romano juntamente con toda la gente de Roma, ahí reunidos, familias, viendo un espectáculo. Imagínense, es como si fuera uno a cine hoy, a verse una película. Así se iba la gente al Coliseo Romano a verse una película. Solo que la película que pasaban era una película muy sangrienta, en donde los cristianos sufrían, padecían, y era terrible. Familias enteras los echaban al Coliseo Romano y morían con los leones, eran arrojados a ellos. Era tremendo. Y a veces nosotros nos quejamos de nuestros problemas, que realmente son minúsculos ante lo que pudieron ellos padecer. Siempre tendemos a la queja. Por eso debemos mirar el ejemplo de estos primeros cristianos. Y a estos primeros cristianos les escribió Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, ya habían venido atravesando ese fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En cualquier momento de tu vida puede llegar el fuego de prueba, en cualquier momento, y debemos estar preparados, porque así Dios lo ha querido, y nosotros no debemos decir: no, Señor, conmigo no te metas. No queremos que tú nos pases por fuego de prueba como iglesia, porque aquí más que todo Pedro habla de ese fuego de la prueba como iglesia. Como iglesia. A veces como iglesia tenemos que sufrir diferentes situaciones difíciles que vamos a ir viendo en la medida que vamos desarrollando el tema.
El apóstol Pedro aquí entonces les está advirtiendo a estos cristianos que esta prueba que les sobrevendría, les vendría como iglesia, como congregación. Pero bueno, antes de entrar en material, vamos a mirar algunas verdades acerca de las pruebas. Vamos a mirar Santiago 1, de el 2 al 4. Y aquí vamos a mirar 4 verdades de las pruebas que vamos a realizar. Dice Santiago 1, 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí miramos nosotros en primer lugar que debemos gozarnos en las pruebas. Debemos tener la mejor actitud ante las pruebas que van a venir. Generalmente cuando llega una prueba, una dificultad, un problema, ¿qué hacemos nosotros? Nos quejamos, renegamos, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Si voy a la iglesia, sirvo al Señor. Muchas veces cuestionamos a Dios por eso, pero debemos saber que las pruebas son algo común en la vida cristiana. No debe sorprendernos a nosotros las pruebas. Eso hace parte de nosotros como cristianos. Y Pedro dice aquí, el apóstol, que estas pruebas es para que alcancemos madurez, para que nosotros podamos alcanzar madurez. Y no es hasta cuando pasamos la prueba que sabemos en qué grado nos encontramos espiritualmente, cuando estamos en ese fuego de prueba. Entonces debemos tomarlo con gozo, no debe sorprendernos las pruebas. En segundo lugar, miramos en este pasaje que las pruebas vienen en diferentes categorías. Por eso dice ahí, cuando os halléis en diversas pruebas. Muchas veces el Señor nos va a probar en el área económica, en el área de la salud. Yo creo que esas son las 2 pruebas más duras: la de la economía y la de la salud. Una de esas 2 son fuertes, porque si tú no tienes salud, ¿cómo puedes trabajar? Se ve afectada la economía. Hay pruebas también en el matrimonio, la familia, problemas. Y pues algunos piensan, pero no, es que son cristianos, y por el hecho de ser cristianos no van a haber problemas. No hay problemas, no somos querubines. ¿Sí? Somos personas que estamos en ese proceso. Van a haber problemas, dificultades en el matrimonio, peleas, discusiones, pero como hijos de Dios debemos aprender a sobrellevar esas cosas y a solucionarlas, saberlas enfrentar, porque vamos a ser expuestos a esas pruebas, y pueden ser pruebas a veces muy difíciles, pero lo más importante es que estemos fortalecidos en el Señor. Quiero darles un ejemplo de fuego de prueba. ¿Se acuerdan ustedes de los 3 amigos de Daniel? El rey Nabucodonosor dicta un edicto que cualquiera que no adorare la estatua, porque él hizo una estatua de oro inmensa, unos 30 metros aproximadamente, y cualquiera que no lo adorare sería echado al horno de fuego. Entonces todo el pueblo, los gobernantes pasaron un día a presentarse delante del rey, y ahí estaba la estatua, y todos debían, al sonar de los tambores, inclinarse ante esa imagen. Todos se inclinaron, menos los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran los nombres babilónicos que ellos recibieron.
y los acusaron a estos 3 jóvenes y los echaron al horno de fuego. Imagínense. Pero cuando estaban los 3 ahí metidos en el horno de fuego, ¿qué pasó? Que ya no habían 3 sino 4. Y dice la Biblia que el fuego no los quemaba. Y el cuarto que estaba allí era semejante, decía el rey Nabucodonosor, al hijo de un dios. Estaban metidos en el horno de fuego, pero no les pasó nada. Solamente las cabullas, todo lo que les habían colocado en las manos y en los pies para echarlos, era lo único que se había desprendido. Se había quemado, lo demás intacto. Hermanos, ¿qué quiero decirles con este ejemplo? Que cuando nosotros somos metidos en el horno de fuego por causa del Señor, por voluntad de Él, y nos mantenemos fiel a Él, confiando en Él, aunque estemos en el fuego no nos hará daño, la prueba no nos va a dañar, esa situación no te va a dañar, porque es Dios, es Cristo el que está ahí contigo. No importa lo que pases, cuán difícil sea tu prueba, si el Señor está en tu vida, que de hecho lo está en nuestras vidas, lo que pasemos no nos va a dañar. Antes nos va a fortalecer más y nos va a ayudar a seguir adelante. Cuando ellos salieron, hermanos, ¿sabe qué pasó? Que el rey Nabucodonosor dicta otro edicto, que cualquiera que no adorare al Dios de los hebreos fuese muerto juntamente con toda su casa y quemado. Imagínense todo lo que pasa cuando nosotros nos mantenemos firmes y fieles a Dios, como estos jóvenes, 3 amigos de Daniel. En tercer lugar, ¿qué otra lección podemos mirar en este pasaje? Que las pruebas prueban nuestra fe y tienen como propósito acercarnos al origen de nuestra fortaleza, que es Dios, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, nos acerca al Señor. Esto es muy importante. El propósito de las pruebas es acercarnos más a Él. Muchas veces nosotros estamos tan distantes, tan distraídos, porque todo está bien. El Señor permite a veces cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? De esa manera seamos quebrantados y nos acerquemos a Él. Y en cuarto lugar, las pruebas, nadie puede madurar sin ellas. Son las pruebas las que nos hacen madurar. Por eso dice ahí, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso hacen las pruebas. Nos hacen crecer espiritualmente, nos hacen crecer en carácter. Por eso es que la Biblia nos enseña en Romanos 8:28 que todas las cosas para los que le amamos nos ayudan a bien. Esa pérdida de trabajo, esa enfermedad, ese problema en tu matrimonio, ese problema con tus hijos, que no hacen falta los problemas, ¿cierto? Uno dice, pero los problemas ¿cuándo se van a acabar? Los problemas van a estar siempre, hermano. La vida del ser humano es solucionar problemas. Claro está que el Señor nos da tiempos de refrigerios, ¿sí? Momentos en donde vamos a disfrutar de muchas cosas buenas, pero van a haber momentos también duros, valles de sombra y de muerte, los cuales tenemos que mantenernos firmes y seguir adelante. Entonces todas las pruebas que pasamos sin darnos cuenta nos dan madurez. Ahora sí, vamos a entrar al pasaje de hoy en 1 Pedro 4 y veamos en primer lugar en los primeros 2 versículos, el versículo 12 al 13, que lo primero que nos enseña aquí el apóstol Pedro es cómo reaccionar ante las pruebas. Y aquí el apóstol Pedro nos enseña que nuestra reacción no debe ser negativa. Por eso dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No tomemos las pruebas como algo negativo, como algo malo. Véanlo como algo
que tiene un propósito en tu vida. No te debes sorprender que llegue una calamidad, alguna situación, y no debe amargarte. Debes entender, como te dije hace un momento, que eso hace parte de la vida del creyente, hace parte de nuestra formación. Entonces no debe sorprendernos de que nos vengan esas pruebas, ese fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, ¿qué debemos hacer? Gozaos. Esto no es fácil, hermano. En la carne es imposible. ¿Cómo no podemos gozar en medio de problemas, de situaciones difíciles? Mire, yo tengo un caso de una señora que he estado visitando. Algunos de ustedes la conocen. Y bueno, ya se ha hecho público el caso de ella, por eso lo puedo nombrar abiertamente. El caso de la señora Fanny. Ella tiene un quebranto de salud difícil, tremendo, por la cual les pido que oremos. Por eso quiero que públicamente hacer mención de esto, porque es un caso muy singular, muy especial, de una enfermedad pues, que no nadie ha dado. Sí, es una señora que tiene un dolor en su cerebro. Es como un embotamiento de su mente, se le viene blanco y es como si estuviera en un limbo, en una agonía tremenda. Es lo que ella me describe, ¿sí? Y nos ha pedido que oremos por ella. Ella ha estado llamando, yo la he estado llamando, la he estado visitando y no ha sido fácil. Y ella a veces me dice y me pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y uno, pues, imagínese, ¿qué le contesta a una persona así? Bueno, uno trata, utilizando la palabra del Señor, de traer ese consuelo, porque estamos para eso, con la Biblia, de animar a las personas en medio de esos momentos difíciles, de animarla, de prestar ese hombro para que llore y se consuele con la palabra del Señor, porque en el Señor siempre hay esperanza, por más dura que sea la situación, siempre hay esperanza en el Señor. Siempre. ¿Sí? No pierdas la esperanza. Hay una salida para tu situación. Y eso era lo que yo le decía a ella y le he dicho. Hay una salida. Dios sabe lo que está haciendo. Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón en su carne. Algunos especulan una cosa, otra. Bueno, la Biblia no nos especifica cuál es ese aguijón en la carne. Es probablemente seguramente alguna enfermedad que él tenía, que padecía en los ojos, según algunos comentaristas. Y le pidió 3 veces al Señor que le quitara eso que lo aquejaba. Y el Señor, ¿qué dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, ¿qué podía? Bueno, Pablo seguramente esperó que el Señor le dijera, bueno, sé sano y listo. Pero no. El Señor nos sana a todos. Perdona, está molestando mucho el micrófono. Entonces, a veces no entendemos por qué el Señor no nos quita ciertas aflicciones. No quisiera, pues, como que salir rápido de eso. Y esta personita, esta hermana nuestra, a la cual hago referencia, pero ¿cuándo? Entonces, yo le decía a ella, no es en nuestros tiempos, es en los tiempos del Señor. Y recuerda lo que Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en las pruebas y en las aflicciones?
la gracia de Dios para poder resistir. Su gracia, que es la fortaleza de Él. Su gracia, ese poder para resistir la tentación, para resistir la prueba. Eso no es fácil, hermano, pero no hay otra manera de Dios trabajar en nosotros sino a través del sufrimiento, porque nuestra naturaleza adámica pecaminosa que aún tenemos siempre se revela en contra de Dios. Y Pablo recibió ese aguijón en la carne para que no se enalteciese en contra de Dios por las revelaciones que él había recibido. Pablo fue un hombre que estuvo en el tercer cielo, mirando cosas tremendas, y recibió revelaciones que ninguno de los otros apóstoles recibieron. Él fue el que recibió la revelación de la iglesia, que era un misterio en el Antiguo Testamento. Este hombre pudo haberse enaltecido, pero Dios manda esa aflicción a través de un mensajero de Satanás. Utilizó al mismo Satanás para traer una aflicción en su carne, y a través de esa aflicción él fuese perfeccionado. Y lo único que él necesitaba no era que Dios le quitara esa enfermedad, lo único que él necesitaba era la gracia de Dios para resistir. Hermanos, yo les digo algo, como yo le decía a esta hermana nuestra, no le pida al Señor que le quite la aflicción, porque es algo soberbio. ¿Por qué soberbio? Porque es decirle a Dios lo que tiene que hacer y lo que Él sabe hacer. Es como decirle la vasija al alfarero, pero es que no, tienes que hacerle un doblez por aquí, por acá, y no me metas mucho tiempo en el fuego porque me voy a quemar. No, el alfarero sabe qué tiempo. Entonces, es decirle, Señor, tengo esta situación, tú sabrás por qué. No te voy a pedir que la quites, simplemente te voy a pedir que me des más y más de tu gracia para poder resistir. Si tienes problemas en tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, familiares, persecución, pídele al Señor: Señor, derrama más de tu gracia, de ese poder tuyo para yo poder resistir y salir adelante, y que después de que pase esto yo pueda salir mucho mejor, más fortalecido, con una fe más grande, con una paciencia más ejercitada. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. No nos debemos sorprender de las pruebas ni amargarnos. Job, por ejemplo, Job no se amargó por el Señor. Él sí maldijo hasta el día en que se murió, que nació, y de alguna manera se quejó de su situación, pero nunca maldijo de Dios ni renegó contra Dios. Y cuando la mujer le dijo a Job: maldice a Dios y muérete, o sea, la mujer sí que me imagino, al verlo en esa situación, ella pensaría: pero ¿qué Dios es este? Maldícelo y muérete, ya deja de estar ahí como un tonto. Entonces es cuando Job le dice: mujer, neciamente has hablado, recibiremos solamente el bien y no el mal del Señor. Ciertamente Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor por siempre bendito y alabado. Qué madurez espiritual, ¿no? ¿Algunos podríamos decir eso? Dios dio y Dios quitó, y sea para siempre el nombre del Señor bendito y alabado. Todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor, ¿cierto? Como Él te lo ha dado, y Él es Dios, cuando Él quiera te lo puede quitar. Pero cuando el Señor nos quita algo, en vez de gozarnos, como ya hemos estudiado, que nos guste, y
Y esto pues es difícil, pero hay que aceptarlo y humillarnos delante de Dios. Una reacción negativa es sorprendernos ante las pruebas, es decir, ¿por qué me pasa esto? Yo que soy cristiano. Nunca diga eso. Tranquilo. Usted está en las manos de Dios, confíe en Él y aguante el tiempo necesario. Pida gracia de Dios para poder resistir, hermanos. Y en el versículo 14, vamos a mirar en el versículo 14, se nos dice qué debemos hacer ante las pruebas. ¿Qué debemos hacer? Ya miramos en el versículo 12 y 13 que no debemos sorprendernos, que debemos tener una buena actitud ante las pruebas, ¿sí? Pero en el versículo 14 se nos dice qué debemos hacer ante la prueba. En primer lugar, dice bienaventurados, que es la palabra macarios, dichosos o felices, ¿sí? Si soy vituperado por Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, es decir, sois dichosos, felices. Considérate una persona dichosa, feliz, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti, está en ti, esperando, y por eso te persiguen. Por eso te persiguen, porque el espíritu que tú llevas dentro es contrario al espíritu del mundo. Esto realmente es una guerra de espíritu, entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. ¿Por qué la gente que no conoce del Señor, la gente impía, te persigue? Porque los demonios que ellos llevan saben que tú tienes al Espíritu Santo de Dios y te van a atacar. Y eso hay que entenderlo, hermano. Esto es una guerra espiritual. Siéntase bienaventurado cuando los persiguen a ustedes, o nos persiguen, porque eso es prueba de que tenemos al Espíritu de Dios, que somos verdaderos cristianos. Y la prueba más grande de que está operando el Espíritu en nuestras vidas es que nos persiga. Si a ti nunca te persiguen por ser cristiano, si a ti nunca te dicen nada, hermano, podemos dudar de tu cristianismo, porque tengas al Espíritu Santo de Dios en tu vida. En Mateo 5, 10 al 12, mire lo que dice Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí está hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Esa es la actitud, porque vuestro galardón es grande, hermano. Usted no tiene que poner su mirada en los problemas que está padeciendo o en la persecución que está padeciendo, porque se va a amargar. Ponga su mirada en el galardón, porque para esas personas que sufren persecución, que sufren prueba por causa del Señor, para esas personas el Señor tiene premios, y no solamente en otra vida, hermanos, aquí en la tierra. Dios te premia, te bendice en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Vas a ver la bendición de Dios, de cómo Dios con su gracia te sostiene, y aunque te persigan y quieran hacerte daño, esos males no van a llegar contra ti, porque Jehová es escudo alrededor de nosotros y quien levanta nuestra cabeza. Porque vuestro galardón es grande, hermano. Tenemos nosotros que alegrarnos. Ese galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos galardones nos están esperando allá arriba, hermano? Cuando venga el Señor por su iglesia en el arrebatamiento, ¿qué evento profético viene después? Porque el próximo es el arrebatamiento. Ahorita viene el arrebatamiento. ¿Qué viene después? Ya lo hemos estudiado. ¿Saben ustedes? ¿Cuál? ¿Sí saben? Después del arrebatamiento que viene. Una vez que usted es arrebatado como iglesia, o nosotros somos arrebatados, ¿qué viene? ¿La qué? ¿El qué?
¿Juzga a Dios? El tribunal de Cristo viene. Sí. Porque es necesario que todos compadezcamos, en 2 Corintios 5:10, ante el tribunal de Cristo. Inmediatamente pasamos. Por eso es que en Apocalipsis ya 5 en adelante hasta el 19 se presenta la iglesia ya vestida de lino fino y con coronas, representada en los 24 ancianos. Ahí aparecen representando a la iglesia. Ya la iglesia ha pasado por el tribunal y nosotros vamos a presenciar todo eso, los juicios de Dios. Desde allá arriba vamos a mirar cuando el Cordero de Dios empiece a romper cada sello. Dios mío, lo que ya gracias a Dios vamos a estar allá arriba, sí, ya con galardones, con premios. Qué chévere, pero lo que viene para el mundo no son premios, es un juicio de Dios, un juicio terrible, terrible. Por eso es que ustedes gócese. Bueno, aquí estamos de paso, padecemos. Ahorita nosotros estamos padeciendo. Y los impíos están como gozando, contentos. Y usted dice, pero yo que voy a la iglesia, yo que estoy sirviendo al Señor, y yo veo a esos otros, cómo les va de bien a esos impíos gordos, con los ojos saltones de lo gordo. Les va mejor en el trabajo que a mí. A veces uno dice, pero que ganan más plata que uno, tienen mejores cosas, les va bien, roban y les va bien. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dios qué? ¿No? ¿Hasta cuándo Dios se va a manifestar? Es que el juicio no le ha llegado a ellos todavía. A ellos les va a llegar. Porque el juicio de Dios comienza, como lo vamos a mirar ahorita, en la casa de Dios. Primero somos nosotros, en el tribunal de Cristo. Luego viene sobre el mundo entero, en donde ellos un día van a presentarse al juicio del gran trono blanco, que ya es otro juicio para los impíos. Serán arrojados al lago de fuego y azufre. Esperemos que ninguno de nosotros estemos ahí en ese juicio, sino como jurado, no como, digamos, juzgados, sino como jurados. Ahí veremos nosotros la gran misericordia del Señor. La gran misericordia. Que uno los vea, porque vamos a estar como jurados ahí. Que uno los vea a ellos, a esa cantidad de millones de almas ahí. Y usted como jurado acá, el Señor como juez, los ángeles ahí como testigos. Y pensar que yo podría estar en ese grupo de personas, pero gracias a la salvación de Cristo que Él me dio en la cruz, hoy puedo estar en su presencia. Ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que ese era nuestro destino, pero ya no lo es. Qué tremendo. Bueno, en segundo lugar, ¿qué miramos? También en el versículo 15, vamos a mirar en el versículo 15, 1 de Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, que ninguno de nosotros sufra o padezca por hacer lo malo. Porque hay veces, hermanos, que nosotros estamos padeciendo, estamos sufriendo, no por causa del nombre del Señor, no por causa de Cristo, sino por causa de nuestros pecados. Como una vez hace unos años llegó alguien diciendo: pastor, estoy siendo perseguido, estoy sufriendo una gran prueba. Yo me imaginé, ¿no? Perseguido, una gran prueba, ¿no? Qué tremendo cristiano, ¿no? Debe dar un testimonio en el trabajo, en la casa, que lo estarán persiguiendo tanto. No, lo estaban persiguiendo los prestamistas. Imagínense, debía hasta, mejor dicho, lo que no se había ni ganado. ¿Sí? Qué tremendo. Perseguido, pero por prestamista o por ladrón, por embaucador. Qué feo, ¿cierto? Es un mal testimonio. Mal testimonio. Mire, y a veces uno como pastor,
como uno ha ministrado tanta gente y ha tenido, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares y a uno le llegan casos en donde viene una persona, no de la iglesia, sino gente de allá afuera que no tiene nada que ver con la iglesia y que son impíos, a poner quejas de hermanos en la iglesia porque están debiendo plata, no quieren pagar, han robado, han hecho esto, y mire, qué cosa. ¿Y en qué situación a veces uno se mete? En problemas ajenos, pero uno como pastor debe juzgar eso en la iglesia, con esas personas, ¿cierto? Con esos que hacen parte de la iglesia, llamarlos aparte y exhortar y que restituyan lo que han hecho, porque no debes, no debe. Hay gente que murmura, que habla, son chismosas en la iglesia y están siendo atacadas y perseguidas por su lengua. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si usted quiere que le vaya bien, mire, yo he aprendido eso porque todos hemos pecado por decir muchas cosas que no debió o no haber hecho. Uno a veces es necio, porque eso es una persona necia. Yo he cometido errores de ese tipo. Yo creo que todos lo hemos hecho. Hemos hablado de más, en el sentido de que decimos cosas y de ciertas personas cuando no debemos estar diciendo eso. Recuerde este dicho popular o adagio popular: lo que dice Luis de Juan habla más de Luis que de Juan. Lo más sabio es quedarse callado. Si usted no quiere meterse en problemas, le voy a decir algo. Y eso lo he aprendido en mi vida y lo he visto. Si usted no quiere meterse en problemas, mejor que no hable lo que no tiene que hablar. Callado se ve uno más bonito. Dicen que en boca cerrada no entran moscas. ¿Sí? A veces nos metemos en problemas, en persecuciones, en comentarios, porque hablamos mucho. No sea sabio. El sabio habla poco. Y el que habla poco, cuando habla, todo el mundo lo escucha. ¿Cierto? Porque cuando habla, primero porque no habla mucho. Y segundo, porque cuando habla algo que vale la pena. Y así debemos ser nosotros. Para que no nos vayan a perseguir, no nos vayan a... Sí, porque eso, yo creo que la mayor parte de los problemas que hay, personales, maritales, en la familia, en la sociedad, es por lo que hablamos. Recuerde lo que dice Proverbios 18, que el poder de la vida y la muerte está en nuestras palabras. Con nuestras palabras podemos bendecir, podemos dar vida, animar, pero nuestras palabras pueden también destruir. ¿Cuántos problemas nosotros tenemos hoy en día por ese tipo de situaciones, hermanos? Entonces, ya sabemos nosotros, si usted va a padecer, padezca por el Señor, por causa de injusticia o por causa de la justicia, pero nunca por hacer lo malo. Amén. Mantenga un buen testimonio, hable poco y verá que no se va a meter en ningún problema. En tercer lugar, miramos nosotros que los sufrimientos no deben causarnos vergüenza. En lugar de vergüenza debemos sentirnos privilegiados. Hermanos, eso es muy importante. Cuando usted esté pasando dificultades, no tenga vergüenza, háblelo con sus hermanos, comuníquele a su pastor, que se entere, no toda la gente, porque hay que saber a quién contar nuestros problemas. Cuénteselo a sus pastores, a hermanos
ya crecidos en la fe, en la iglesia. ¿Por qué hay que contar eso, hermano? ¿Por qué hay que contar nuestros problemas? Para que los demás nos apoyen en oración, para que se vuelvan muchísimos, sino para que nos apoyen. Sí, nos apoyemos. Bueno, a veces uno ni se entera de los problemas de la gente. ¿Y cómo no va a orar por ustedes? Por eso no nos avergoncemos. Si estamos pasando una situación difícil, si estamos pasando alguna situación engorrosa, no se avergüence, siéntase privilegiado, porque usted está sufriendo por causa del Señor. En Hechos 5:40 en adelante, mire lo que pasaba en Hechos 5:40, que los cristianos eran azotados, eran atribulados. ¿Y qué hacían los cristianos? Se quejaban, ¡ay! No, miraban eso como un privilegio. Por eso dice Hechos 5:40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero ¿sabe qué dice más adelante? Que salieron contentos porque habían sido azotados. Ellos nunca se avergonzaron por sufrir. Salieron contentos y diciéndole a la gente, mira lo que nos pasó, y mostraban las marcas de los látigos por causa del nombre del Señor. Muestre sus marcas, no tenga pena. Si usted está sufriendo, estoy padeciendo esto por causa del Señor, comuníquelo a la gente, que aquí estamos para apoyarte en oración, para bendecirte con nuestras oraciones, porque dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. En cuarto lugar, el sufrimiento es necesario. Vamos a mirar que el sufrimiento es necesario, versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Debemos entender, hermanos, que el juicio es necesario y va a llegar. Tarde o temprano va a llegar, porque comienza en la casa de Dios. La iglesia lleva sufriendo ¿cuántos años? Díganme ustedes. Porque la iglesia de Cristo siempre ha estado un remanente fiel. Desde que se fundó en Hechos 2 la iglesia, con la venida del Espíritu Santo, hasta nuestro día, la iglesia de Cristo siempre ha existido. Siempre ha existido un grupo de personas nacidas de nuevo, que han permanecido, han sido fieles hasta el final. Han venido sufriendo durante todos esos 2000 años, y aún hoy en día hay cristianos que están sufriendo persecución y muerte, no al mismo nivel que antes, pero sí lo están sufriendo en el Medio Oriente, en la China, en la India. Allá usted es cristiano y lo llevan a la cárcel y destruyen su casa. Si usted dice que es cristiano, por ejemplo, una reunión como esta, allá no es permitida así abiertamente. Por allá en la India, de una te van echando, y no permiten nada que no sea. Ellos tienen muchas religiones y muchos dioses. Allá es el budismo, y ellos no son bien celosos, y hay persecución, y ser cristiano allá es sinónimo de muerte, de cárcel, de destrucción. Aquí nosotros por lo menos tenemos libertad de culto, podemos reunirnos abiertamente, y ni así viene la gente. Sí, tenemos ese gran privilegio que el gobierno hasta ahora, la constitución que tenemos nos permite que podamos hacer este tipo de cultos, pero esto no era así en la antigüedad, y no es así en muchos países en el mundo. Por eso debemos darle gracias al Señor, porque podemos nosotros congregarnos, pero debemos entender, hermanos, que el juicio de Dios comienza por su casa. El Señor ha venido desde hace 2000 años metiendo por fuego a la iglesia,
y la va a llevar al tribunal de Cristo para ser juzgada según sus obras. La salvación no es por obras, pero las recompensas sí. ¿Me entendió? Lo que usted haya hecho, motivado por ese amor y esa fe en Jesucristo, se le va a ser recompensado. Y dice algo muy importante: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Porque dice Hebreos 9:27 que después del juicio, después de la muerte viene el juicio, ¿sí? Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué vendrá para los impíos? Leamos rápidamente en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Miren lo que va a venir para ellos, para ir terminando. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, para esas personas que estaban ahí delante de ese juicio. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. No es que sean altos y chaparros, no, sino gente importante y gente socialmente baja, ¿sí? Grandes y pequeños, de pie ante de Dios. Nadie podía inclinarse porque ya la gracia y la misericordia había acabado. Por eso todos estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea que hay un inventario de todo lo que la gente hace allá en las computadoras del cielo, no sé cómo sea eso, pero todo está registrado con lujos y detalles. Todo lo que tú hiciste, bueno, lo que ellos hicieron, porque ahí no estamos metidos nosotros, ¿cierto? Ahí, ese juicio no es de nosotros, es para los impíos. Según las obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, los que se habían ahogado en el mar. Y la muerte y el Hades, o sea, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que la muerte y el Hades, la muerte es algo que va a ser vencido al final. Algunos lo representan como un espíritu que tiene... No, el Hades es el lugar de los muertos, o el lugar de la sepultura. Ese lugar que está en la tierra, en el fuego, va a ser lanzado al fuego. Sí. Y la muerte va a ser un enemigo también que será echado, será vencido al final de todo. Algunos dicen que es un espíritu, la parca. Le llaman, o hay una película de Brad Pitt, no sé si han visto, que la muerte se mete en el cuerpo de este hombre que fallece porque lo atropella un carro y empieza a perseguir a un señor ahí que se lo va a llevar, y se lo llevó al final. Pero se enamoró la muerte, le salió el tiro por la culata. Entonces lo personifican, algunos personifican la muerte, ¿sí? Entonces, la muerte, algunos lo personifican como un espíritu, algo que, ¿sí?, causa la muerte, pero obviamente está bajo la soberanía de Dios. Porque Dios es el que marca cuándo muere un ser humano. Y el Hades es el lugar de los muertos, ¿sí? El Hades. Al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? Porque ya ellos murieron primero físicamente y fueron al infierno a esperar el juicio del gran trono blanco. Ya murieron una vez, pero esta es la segunda vez que mueren. ¿Por qué? Porque su espíritu y su alma estarán por la eternidad separados de Dios. Es la segunda muerte, la muerte espiritual. La primera muerte es la muerte del cuerpo, cuando el cuerpo se separa del alma y del espíritu. La segunda muerte es cuando el espíritu y el alma están separados por toda la eternidad de Dios. Y ese es el juicio que viene para esa persona. Serán lanzados al lago de fuego y azufre, que no es el infierno,
El lago de fuego y azufre es un lugar, la Biblia no se sabe, no dice dónde está, pero es así. Y en Apocalipsis 21:8, mire quiénes son los que van a ese lago de fuego y azufre. Pero los cobardes e incrédulos. O sea, ¿por qué le llaman cobarde? Porque es de valientes hacer lo bueno. Porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Entonces de cobarde aquellos que eligen hacer lo malo, porque es mucho más fácil hacer lo malo. Pero los cobardes e incrédulos, o sea, los que no quisieron creer en Jesucristo, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Imagínese usted toda una eternidad separado de Dios, hermanos. Debe ser terrible, terrible, terrible eso. Eso es lo que les espera, como dice aquí. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ese es el fin. Y si el justo con dificultad se salva de todas estas cosas, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, se supone que nosotros, ¿cierto?, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Encomiende su alma al Señor, su vida está en las manos de Él, y no deje de hacer lo bueno, porque tarde o temprano lo bueno que usted hace se le regresa multiplicado a su vida, en esta vida, y se le será recompensado en la otra y en la otra. Y eso es lo que debemos entender. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por esta palabra. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor. Glorificamos tu nombre. Te exaltamos. Si usted ha preparado la ofrenda, dile gracias al Señor por esa ofrenda que le ha permitido dar, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Dígale, Señor, de lo que tú me has dado y te doy a ti, no con tristeza, no por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice las ofrendas de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos. Cierre sus ojos en esta mañana y diga al Señor, gracias por rescatarnos de esa vana manera de vivir. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Sabemos que vamos a tener que sufrir, padecer persecución. Vamos a estar dentro de ese fuego de prueba muchas veces. Vamos a tener dificultades. Eso no nos debe de sorprender. Si tú estás pasando una dificultad, una prueba, no te amargues. No te sorprendas por eso que te está pasando. Dale gracias al Señor y gózate porque Él está obrando en tu vida. Él está obrando en tu vida. Abandónate en las manos del Señor. Abandónate en las manos de Él. Y pídele al Señor de su gracia. Pídele al Señor de su gracia. Es todo lo que nosotros necesitamos para atravesar los momentos difíciles. Todo lo que nosotros necesitamos es la gracia de Dios para poder resistir las pruebas, las tentaciones.
Recuerde usted que es Dios quien nos sostiene, que nuestra vida está en sus manos. Y si usted está padeciendo por causa de su nombre, siéntase bienaventurado, siéntase dichoso, porque es el mayor testimonio de que el Espíritu Santo está en usted. Es el mayor testimonio de que tú eres cristiano. Vamos a ser atacados, vamos a ser vituperados, perseguidos, pero es Dios quien nos sostiene, quien nos dirige. No sé qué problemas estés atravesando. Colócalo hoy en las manos del Señor, a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Colócalo en las manos del Señor, a los pies del Señor, y descansa en Él. Señor, aquí coloco en tus manos este problema, esto que me está quejando, esta dificultad. Señor, guíame. Y di como David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Dígalo al Señor. Dile al Señor, aquí estoy. Levanta tus manos, Señor, fortaléceme. Lléname con tu Santo Espíritu. No permitas que mi ánimo se canse hasta desmayar. Sosténme fuerte de tu mano. Que mis pies no resbalen ni se desvíen a diestra ni a siniestra, Señor. Sosténme fuerte. Dame más y más de tu gracia para resistir el fuego de la prueba que me ha sobrevenido. Lávame, Señor, límpiame de mis pecados, purifícame con tu sangre preciosa. Pídele perdón al Señor en esta mañana por tus pecados. Dile, Señor, perdóname, lávame, purifícame. He hecho lo malo ante ti, he hecho lo malo, Señor, ante tus ojos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el Señor. Guardemos nuestro corazón, santifiquémonos, sigamos caminando en este camino, no desmayemos, no desmayemos. Dile al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame, ayúdame, no permitas que caiga, Señor. Mira mi debilidad, ayúdame en mi debilidad, Señor. Dile al Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en estos momentos difíciles que estoy pasando. En tus manos coloco todo, Señor. Confío en ti. Confío en que tú, Señor, guiarás mi vida. Y harás lo que tienes que hacer en ella, en mi vida, en mi familia, los anhelos, proyectos que yo tengo. Dígale al Señor, en tus manos estoy, Señor. Sigue haciendo tu obra en mi vida, y hoy me gozaré más que nunca. Hoy me gozaré. Hoy me gozaré. En medio de las pruebas y tribulaciones, porque grande galardón hay para aquellos que padecen por causa de tu nombre. Fortalece a tu iglesia, Señor. Fortalece a esta iglesia, nuevo Rey, a cada uno de nosotros, que podamos mantenernos firmes en medio de la prueba que nos ha sobrevenido, Señor. Fortalécenos, que podamos seguir avanzando, Señor, creciendo, madurando, que esta iglesia vaya creciendo. Con los que han de ser salvos, muchos llegarán, pero otros se irán, porque no todos es la fe.
pero algunos se quedarán y perseverarán. Somos pocos realmente. El remanente fiel de Cristo es poco, es pequeño. Y qué bueno es hacer parte de ese remanente fiel. Aquí estamos, Señor, resistiendo. Ahorita somos nosotros los que estamos padeciendo, sufriendo. El mundo se alegra en sus pecados, pero llegará el momento en que tú, Señor, traerás juicio a toda criatura. Primero a nosotros como cristianos, después, Señor, al mundo que hoy celebra en su pecado. Toca nuestros corazones, Señor. Haznos más sensibles a ti, a tu palabra, que cada día podamos obedecerte y seguir, Señor, avanzando conforme a tu voluntad, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo.